Primera de Samuel, al Antiguo Testamento. Cuando ya lo tenga, busca el capítulo 17. Versículo 34 al 51. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 51. ¿Lo tenemos? Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Poderosa palabra, hermanos. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente
y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Gloria a Dios, hermano. Hoy tiene que huir ese gigante que se ha levantado en su vida, porque de Dios es la batalla y Él pelea por nosotros. Cierra sus ojos. Le decimos: Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra es poderosa, Señor, para derribar fortalezas, para derribar todo argumento que se levanta, Señor, en contra de nuestras vidas. Yo tengo la certeza y la convicción, Señor, que tú estás en medio de nosotros y que has venido, Señor, para darnos palabra de vida, palabra de aliento, palabra de fortaleza, palabra de restauración, palabra de sanidad, palabra de liberación, Señor, en cada una de nuestras vidas. Todo aquello, Señor, que quiera estar desafiando nuestras vidas, hoy en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, papá, que tú vas a hacer cosas maravillosas conforme a tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Oh bendito Dios, glorifícate, Señor, glorifícate esta mañana, que este pueblo pueda salir con un grito de victoria, Señor, que pueda salir, Señor, con la cabeza del gigante en sus manos, declarando que tú le has dado la victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos, Señor, que tú estás aquí esta mañana y que vas a hablar a nuestras vidas conforme a la necesidad de cada uno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Tome asiento. Para los que toman nota, les doy ya el tema, para que no me anden reclamando después. Desafiando los obstáculos. Así es el tema de esta mañana, desafiando los obstáculos. La vida tiene desafíos, ¿verdad? ¿Qué desafíos hemos pasado en la vida? Porque quieras o no, los desafíos llegan. Amén. ¿Sí o no? ¿Hay alguien que no haya sido desafiado en la vida? Hay desafíos de diferentes niveles, mis hermanos, pero están. Desafíos para diferentes edades, pero ahí están. Desafíos para diferentes llamados, ahí están. Desafíos para diferentes carreras, y los tenemos que enfrentar conforme, hermanos, nosotros vamos avanzando en esta vida. La mayor parte de estos desafíos que llegan en diferentes edades o en diferentes llamados, ay, hermanos, nos preocupan. No sé si a usted le preocupa, pero yo cada vez que me subo a este altar a predicar, es un desafío para mí. Si usted es práctico, bueno, pero yo me preocupo qué es lo que voy a predicar, porque no depende de mí, sino de lo que el Espíritu Santo me debe de dar, porque el pueblo necesita, pero yo no sé su situación, su circunstancia, el Señor sí la sabe. Y cada uno de ustedes tiene que llevarse una palabra en su espíritu esta mañana. En diferentes circunstancias que usted está viviendo, de seguro que Dios le va a enviar una palabra a su vida. Hay desafíos. El de David era un desafío. Era su primer gigante que tenía que enfrentar. Había enfrentado osos,
había enfrentado leones, pero un gigante de esta dimensión era su primera vez. Aunque si la historia cuenta que existían gigantes y que después David continuó, el ejército de Israel continuó peleando batallas contra los gigantes. Si usted se va a la segunda carta de Samuel en el capítulo 21, va a encontrar esa historia de algunas guerras que tuvieron, batallas que tuvieron, tanto así que una de esas, David se encuentra en dificultad con un gigante y uno del ejército de David viene al rescate para ayudarle contra el gigante que estaba luchando David. Entonces, en la vida, mis hermanos, vamos a encontrarnos con diferentes desafíos. Y aunque si usted va adquiriendo práctica en la vida, nunca puede acomodarse, nunca puede quedarse quieto, porque a diferentes edades de la vida, episodios de la vida, vamos a tener estos desafíos para alcanzar algunas promesas o otros niveles, pero algunos de ellos nos van a llevar a tocar fondo. ¿Sí? Hay momentos en la vida, mi hermano, que nos vamos a sentir apretados, encerrados. Bueno, el apóstol Pablo en una de sus escrituras dice que vamos a tener tribulaciones, pero no debemos de angustiarnos, que vamos a tener apuros, pero no debemos de desesperarnos, que vamos a ser perseguidos, pero no vamos a estar desamparados. O sea, todas estas cosas, mis hermanos, que vamos a enfrentar en la vida, aunque tú te sientas que ya no puedes más, que ya llegaste al fondo, te sientes derribado, pero no estás destruido, todavía tienes vida. Y de ahí el Señor te puede levantar. Y de ahí el Señor puede hacer cosas maravillosas, porque no es con nuestras fuerzas que se pelea, sino que con su Santo Espíritu. Entonces debemos de entender esto, mi hermano, que David está yendo a enfrentar un gigante, pero no está yendo con sus propias fuerzas, está yendo con el poder del Espíritu Santo. Y toda la iglesia o el cristiano, todo cristiano debe de entender esto, que nosotros estamos en una guerra de continuo, tenemos una guerra que hay batallas y que diariamente tú tienes que enfrentarlos, pero tienes el poder del Espíritu Santo, tienes la ayuda de Dios que está contigo para derribar todo lo que se levante en tu vida. Eso es lo que debemos de entender, mis hermanos, esta mañana. Hay experiencias en la vida que nosotros hemos pasado en algún momento y que podemos ver al hermano que hoy está viviendo esa experiencia que tú ya viviste, y tú puedes darle una palabra de aliento, tú puedes darle una palabra de restauración para su vida, de experiencias tuyas, pero es la experiencia de él la que lo va a sacar ahí adelante. Eso es la fuerza que él tiene que buscar en el Señor, que le va a ayudar a salir de ahí. Porque yo le puedo dar palabras, mi hermano, pero la decisión es suya. Yo le puedo dar un consejo, pero lo que usted está experimentando es algo que solo el Espíritu Santo le va a ayudar. Tiene que tomarse duro del Señor, agarrarse de Él y pelear su batalla. Aunque si ya pasamos nosotros, cada uno tendrá su experiencia. Ese es el crecimiento del cristiano. Este caso que estamos viendo acá de David y de Goliat,
Parece que para Goliat no era un desafío, David, no era un obstáculo. Y eso es lo que nos sucede a veces a nosotros, que nosotros pensamos que las cosas que estamos pasando no son difíciles de superar. Por eso le dije, no se acomode. No se acomode en la vida, porque la vida tiene momentos difíciles. Y no puede usted confiarse. Puede ver una cosa pequeña. Lo que Goliat está viendo es un jovencito. Es un niño sin experiencia. Y el enemigo puede estar diciendo, este hermanito si ni se ha bautizado, me lo como pan. Este está iniciando, no sabe nada del evangelio. Pero si ya aceptaste a Cristo en tu corazón y ya tienes el Espíritu Santo en tu vida, y es con esas fuerzas que tú vas a derribar el gigante que se levante contra ti. O sea, para Goliat no era un desafío, David. Para David sí era un desafío. Pero David sabía por qué se encontraba ahí. David sabía que él se encontraba en los planes de Dios. Así como usted sabe que usted se encuentra acá y se encuentra en los planes de Dios. Y que Dios le va a dar una palabra para su situación esta mañana. Usted no puede ser de los que huyen de los desafíos. ¿Alguna vez se ha corrido de algún obstáculo, de algún desafío en la vida? Ay. Hay quienes que huyen, hermano, y esperan que otros logren triunfar a favor de ellos. En esta historia que hemos leído, sale siempre Goliat y David. Pero Goliat tenía un escudero, ¿sí? Que no se habla de él. Pero ¿cuál era la función del escudero? El escudero tenía la función de ir adelante con el escudo para defender al soldado. ¿Y dónde estaba ese escudero? ¿Dónde quedó ese escudero? El ejército de Israel era grande. Y todos estaban ahí, pero nadie acompañó a David al campo de batalla. A veces estas cosas las pasamos por alto, hermano, pero la vida de la iglesia o el cristiano es muy parecida. Somos hermanos, somos una iglesia, clamamos por las necesidades, pero tu batalla es tu batalla. Y tu guerra es tu guerra, y te vas a encontrar solo peleando esa batalla. Ahí no está el escudero, ahí no hay ningún soldado del ejército de Israel acompañando a estos hombres, se enfrentan solos. Y así nos toca en la vida. Así le puede estar pasando a alguno de ustedes y dice, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el diácono? Por eso le dije, la vida tiene estos desafíos, mi hermano, y usted debe de prepararse para encontrarse con esos obstáculos, pero no debe darse por vencido. Aunque así los vea grandes, usted debe de usar estos obstáculos como trampolines para llegar a otra dimensión o a otro nivel. ¿No es así el que sube las montañas? Esa pasión por subir la montaña necesita ejercicio, fuerza, coraje,
valentía para poder llegar a la cima. ¿Con qué propósito? ¿A usted no le gusta escalar? Nadie le gusta la montaña acá. Todo le gusta la ciudad y nadie de la ciudad. Pero cuando tú llegas a la cima, cuando tú llegas allá arriba, hermano, tú puedes respirar aire puro, puedes tener una visión de todo el valle allá abajo, y tú, eso te da satisfacción que pudiste subir esa montaña y llegar a la cima. Me recuerdo cuando nosotros, bueno, yo fui parte de bomberos de mi país, y una vez fuimos a apagar un incendio a un volcán de San Salvador, de Santana. Y comenzamos, mi hermano, a trabajar, a cortar árboles, a hacer una brecha para que el fuego no pasara. Pero al final subimos a la cima del volcán. Y eso era divertido, hermano. Poder ver nuestro país, casi de ahí se veía todo el país porque es pequeño. Pero todos, mi hermano, todos nos sentamos allá arriba en la cima a contemplar que las nubes casi no es que éramos grandes, la montaña era grande, pero las nubes estaban sobre nosotros. Y eran como las 4 de la tarde. Y el capitán llama a la central y reporta que ya el incendio se ha apagado, que hemos terminado y que hemos llegado a la cima. Y entonces del cuartel general le dice: ok, desciendan, toman el transporte y nomás llegan a la central, se van de licencia. Ay, hermanos, ¿para qué dijeron licencia? Habíamos tardado subir, pero para bajar, hermano, si por irnos para la casa, ese fue, mis hermanos, el regalo que nos dieron de irnos a descansar. Bajamos esa montaña, hermanos, pero corriendo. No veíamos obstáculos, piedras, barrancos, ríos, lo que hubiera en el camino. El que iba adelante solo iba diciendo piedra, barranco, palo, y todos sabían que tenían que enfrentar eso. Y eso iba de cadena en cadena hasta que llegamos allá, al plan. ¿Cuánto nos tardamos? 10 minutos. Pero se supera, hermanos. Ya me imagino yo hoy con la iglesia o con los jóvenes de la iglesia. Dijeran: no, pastor, ¿para qué vamos a correr? Nos vamos a hacer daño, un tobillo, nos vamos a caer, nos vamos a golpear, bajemos despacio. A veces estos desafíos en la vida nos llevan a otros niveles, hermano, pero ¿cómo nosotros los estamos enfrentando? Hay desafíos para tu nivel, según tus capacidades, según tu crecimiento. Así vas a tener esos desafíos. ¿Usted se recuerda? Usted que ha tenido sus hijos, ¿usted se recuerda cuando ha tenido a sus hijos de 2 años, 3 años y que comienzan a querer dar sus pasitos? ¿Sí? Y que apenas se paran y están con las piernitas que les tiemblan así. Y usted los va soltando, pero tiene que darle confianza a ese niño o a esa niña. Confianza. Entonces el niño, pero el niño está ahí, que se tira para donde usted, porque él no tiene la confianza en sus piernas. Es un desafío, hermano, que parece para nosotros que ya pasó. Que no tiene, mis hermanos, necesidad de una gran capacidad. Pero usted sabe que en el mundo entero hay un 27.5% de personas que ese sigue siendo un obstáculo en su vida, que no pueden caminar.
no lo superaron por diferentes enfermedades, circunstancias de la vida. En el mundo hay un 27% de personas que no pueden caminar. ¿Sabe que en el mundo hay 70 millones de personas que no pueden articular palabras, o sea, no pueden hablar? Y a nosotros nos parece que hasta mucho hablo. El 5% en el mundo de personas que no pueden oír equivale a 446 millones de personas en el mundo que tienen problemas para escuchar. Obstáculos en la vida que no los han podido superar. ¿Y usted puede caminar? ¿Puede hablar más de la cuenta? ¿Oír hasta lo que no tiene que oír? ¿No se considera bendecido de parte de Dios? ¿No se considera un victorioso? Poder tener el privilegio de conocerme a mí, hermanos, porque esos ojos hermosos que usted tiene, sí, es un privilegio grandísimo que el Señor nos ha dado de poder ver, hermanos. Y no solo las cosas naturales, sino hasta en el mundo espiritual el Señor nos ha dado capacidad de poder discernir cosas que el mundo no las puede ver. Hemos desafiado tantas cosas y a veces no nos damos cuenta de todos estos niveles que el Señor nos ha dado. Todos los desafíos en tu vida, los obstáculos a sobrepasar tienen un propósito. Y no es derribarte. No ese es el propósito de un desafío, no ese es el propósito de un obstáculo, de retenerte, de no dejarte crecer, sino de llevarte a otro nivel. El problema es cómo nosotros vemos ese obstáculo, cómo nosotros vemos ese desafío. El caso de David, en el versículo 34-35, David es bien claro en decir por qué él se encuentra ahí. David, leámoslo. ¿Qué dice? De donde iniciamos. David respondió a Saúl. ¿Qué respondió? Tu siervo era. No está diciendo tu siervo es. Tu siervo era, pastor. Pero de este desafío en adelante no voy a volver a ser pastor. Seré un guerrero del ejército del Dios viviente. Él era pastor de las ovejas de su padre. Pero David sabía que él había sido ungido y que él esperaba la oportunidad. ¿Cómo ves ese desafío en tu vida? ¿Cómo ves los obstáculos en tu vida? David sabía que él no se encontraba ahí, hermanos, por casualidad. David ya había estado en la casa del rey. Cuando el rey va a la batalla, a David lo mandan a casa. Lo vieron inferior, lo apartaron, lo vieron sin capacidades.
Y ese jovencito fue a levantar la cabeza de todo el ejército de Israel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18-19. Ahí están las características de un maratanense. Uno de la Maranata, pues. Porque los desafíos, hermanos, son oportunidades para demostrar la destreza que tú tienes. ¿De dónde David era esto, hermanos? Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a uno de la iglesia central Maranata, que Oscar no lo ha descubierto, pero sabe tocar, y es valiente y vigoroso. ¿Qué era David? Sí, yo los he visto que suben corrientes esas escalas. Así vienen. Dicen allá al primer piano. Y joven, hermano. David dice que era valiente, vigoroso. ¿Y de dónde era hombre de guerra? ¿A dónde había estado David? Que ya este hombre dice que era hombre de guerra. No era de la Maranata porque dice que era prudente en sus palabras. Tampoco era de la Maranata porque dice que era hermoso. Pero sí era de la Maranata porque Jehová estaba con él. Encontrarse David delante del gigante era para llevar a la práctica lo que él ya era. Eco, ¿por qué usted, hermano, debe de llevar una vida continua de oración y de oración, de oración y de oración y de oración y de lectura y de lectura y de lectura de la palabra y de congregarse y de congregarse y de congregarse? Porque usted tiene que estar preparado para cuando el gigante lo desafíe. No es que cuando usted se encuentre delante del problema, usted va a decir: ay, tengo que meterme en 5 días de ayuno porque hoy se ha venido este problema a mi vida. No, usted debe de estar preparado, esperando la oportunidad para poder demostrar lo que usted es. Los desafíos son obstáculos que deben ser superados. ¿Quién dejó la universidad? ¿Quién renunció a un trabajo? ¿Nos ha pasado, sí o no? O quizás está queriendo renunciar al trabajo que tiene. Tal vez ya ha escuchado esta historia. Dios le habló a un hombre y le dijo: empuja esa piedra. Por el lapso de 15 días. Se lo voy a poner más poquito a usted.
vas a empujar esta piedra en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, por 15 días. Y aquel hombre inició a empujar aquella piedra, y le empujaba y le empujaba, y aquella piedra no se movía, en la mañana y en la tarde. ¿Usted ya ha hecho ese ejercicio de empujar algo? No. A mí me toca de continuo porque a veces los carros se separan, ¿no? Y hay que empujarlos. Y uno tiene que buscar las maneras para empujar. Hoy los carros todos son plásticos. Y si usted los empuja, ¡pah!, se quiebran o se hunde. Entonces uno busca los ángulos, las partes donde son más duras para poderlos empujar. A veces los zapatos la tierra no están en grado de sostener para poder empujar. Entonces uno ya no puede con las manos, pone la espalda y empuja con la espalda en esta posición. Pero eso tiene que moverse. Yo me imagino a este hombre buscando la manera de querer empujar esa piedra. Y hay personas, yo acá lo he visto, en mi país no, pero hay personas que pueden estarte viendo que estás esforzándote y no te ayudan. En mi país apenas ven que uno va empujando un vehículo y se bajan, paran el de ellos, lo empujan y todos a colaborarse, hasta los niños. Más que ayudar hacen estorbo, pero ellos quieren ser parte. Acá no, hermano. Acá te ven y no te ayudan. Entonces yo me imagino a este hombre empujando esa piedra y en vez de ayudarle lo comenzaron a criticar. Y si no había quien lo criticara, pero sí llegaba Satanás y le decía: no la mueves. Esa piedra es más grande de tus capacidades. Esa piedra es más pesada de tus fuerzas. No la vas a mover. Y todas esas palabras a veces llegan en nuestra guerra, en nuestra batalla, que tú no lo vas a lograr. Y al final este hombre, de todo lo que el enemigo le decía a su mente y de ver que la piedra no se movía, habló con el Señor y le dijo: lo he intentado. Han pasado los 15 días y esta piedra no se ha movido. Y el Señor le dijo: yo no te dije que movieras la piedra. Yo te dije que la empujaras, pero no que la movieras. Yo no quería que la piedra se apartara, quería que tú reforzaras tus músculos, que tu situación física tuviera la capacidad que necesitas, no como estabas. Tú has aprendido en estos 15 días obediencia a lo que yo te mandé a hacer. En estos 15 días has reforzado tu parte física, es lo que yo quería lograr en ti. Y a veces a nosotros como cristianos nos sucede así. Pasamos procesos que nosotros pensamos que no hicimos nada, pero Dios sacó el provecho que Él necesitaba en nuestras vidas. Como dice nuestro pastor, ¿no? Que dentro de la iglesia hay personas que no saben amar. Y no te va a poner Dios una persona amorosa, te va a poner otra persona difícil de amar. Para que aprendas a amar. Y tú vas a decir: pero es que no se deja amar. Pero el Señor te va a decir: es que tienes que amarlo tú. Y que nos cuesta, que nos cueste, pero Dios va a sacar ese provecho en nosotros.
Los desafíos, mis hermanos, siempre van acompañados de una medida de miedo. Ya vienen los exámenes en el IBEA. Ya hay unos que andan temblando por ahí. Ya lo va a ver. Hasta en el tren andan con el libro leyéndolo. En la metro, ahí yo veo las cámaras. Allá andan, van manejando. Tenga cuidado. Si va manejando, no vaya leyendo el libro. Porque hoy ya entraron en ese miedito de que no saben si van a pasar el examen. Pero si usted ha venido a las clases y usted ha sido un buen lector, usted va a superar eso. No espere hasta el último momento para estudiar. Por eso es que entramos en miedo. Usted ve a David que tiene miedo de enfrentar al gigante. Él va convencido, dice, si yo he vencido al oso, si yo he vencido al león, ¿por qué no voy a vencer este filisteo? Esas palabras deben de estar. Mire, el Señor es tan cuidadoso de nosotros que sabe que nosotros somos muy miedosos. ¿O no es miedoso usted? Acá no sucede, en nuestro país sucede bastante, que tiembla y se va la luz. Y la gente ya no le tiene miedo a los temblores, ni le tiene miedo que se va la luz. Ayer estábamos en el Eselunga y ¡pum! Le hizo la luz así. Y la gente, ¡ay! A pleno mediodía y la gente gritando solo porque hubo un apagón de luz. Acá terremoto le dicen al 3.5 de... Los salvadoreños tienen la capacidad de medir los terremotos. Se quedan de 3, de 4, de 5. Ya cuando llega a 6 dicen no. Ya van buscando la puerta. Pero hay gente, hermano, que le tiene miedo a los gusanitos así. El Señor es tan cuidadoso que sabe que nosotros somos miedosos. Por eso nos ha dejado 365 versículos en la Biblia que dice no temas. Uno para cada día, porque cada día vas a tener un temor, un miedo. Pero Él te dice no temas. No temas, mi hermano, de esta vas a salir. Lo vas a superar esto que estás pasando. Los obstáculos no son más grandes de tus capacidades. El Señor lo dice en su palabra, hermanos, que no nos va a dar carga que nosotros no podamos llevar. Si Él te ha dado una carga, una enfermedad, un problema, es porque sabe que tú lo puedes superar. Tú vas a superar ese problema. El problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros nos consideramos incapaces. Y sí somos capaces. Así decimos cuando queremos enfrentarnos a alguien. Tú piensas que yo no soy capaz de darte duro, le dice. Con la Biblia te voy a dar en la cabeza, dice. Sí podemos superarlos, hermano. Sí podemos superar los problemas, los obstáculos que tenemos en la vida, los podemos superar. Miren, Moisés tenía capacidades, ¿sí o no? ¿Y qué dice cuando se encuentra con Dios que Dios lo va a mandar a la misión? No puedo hablar. Ponemos unas excusas que ni nosotros mismos las creemos. Moisés envió a Josué a la guerra. Cuando Moisés parte y Josué queda al mando,
tuvo el Señor que venir a decir: levántate y sé valiente, porque él estaba durmiendo, había caído en depresión, se sentía incapaz de poderlo hacer. Todos ponemos esas excusas, hermano. ¿A usted cree que yo hoy estoy acá porque soy valiente como David? A mí me ha costado llegar acá. Y sigo pensando todavía cuántas cosas tengo que superar, pero con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Los obstáculos o los desafíos en la vida sirven para capacitarnos cada día más. Pero enfréntalos. Enfréntalos. Fíjese que hay otro hombre en la Biblia, Gedeón. ¿Ya ha oído usted mencionar de Gedeón, verdad? Le tenía miedo a su padre. Tanto así que pensó en la estrategia, cómo sacrificar aquellos bueyes y quebrar las estatuas de los ídolos que ellos habían levantado sin que nadie se diera cuenta. Pero lo hizo. Lo logró. Buscó la estrategia. Busca tú la estrategia para poder vencer lo que te tiene ahí oprimido. Y levántate. Levántate, mujer, levántate, varón. Dios está contigo. Tienes que ganar, tienes que superar esa situación que estás viviendo. Tus posiciones no son obstáculos, sino retos a superar en la posición que te encuentras. Le dije, David no volvió a ser el mismo. David comenzó a desarrollar su llamado. David, después de la derrota de este gigante, hasta música le hicieron. ¿Sí o no? ¿Usted cree que no van a hablar bien de usted cuando usted supere eso? Va a ser de testimonio. Hablamos de bien de una persona que se supera. Cuando nuestros jóvenes logran sus triunfos, nosotros los celebramos acá. Pero cuando un joven cae, se nos hace feo hablar de eso. Así es que, mis hermanos, que esos obstáculos que encontramos en la vida o esas situaciones que tú te encuentras no te limiten a alcanzar el propósito de Dios. Tu posición, ¿crees que está limitando a alcanzar el propósito de Dios? Hay una historia en el libro de Lucas de un hombre pequeñito que por su posición de que era pequeñito y la posición que tenía de lo que era, ¿sabe de quién le estoy hablando? De Zaqueo. Él veía esa dificultad que no podía ver al Señor, que no lo podía, no era posible poder tener un encuentro con el Señor, pero buscó la estrategia para poder verlo. Se conformaba a él con poder ver al Señor pasar por ahí. Y vaya que el Señor lo recompensó de una manera muy especial. El problema nuestro es ese muchas veces, que no queremos pelear, no queremos enfrentar nuestros desafíos, queremos huir de ellos.
Yo lo he visto, hermano, yo lo he visto. ¿Cómo le huye uno al servicio? Le huimos dirigir un culto, le huimos predicar un día de semana, le huimos pasar a cantar una alabanza especial al Señor. ¿Para quién lo haces? Hasta dar un testimonio nos cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué permites que estos obstáculos no le den la gloria a Dios? ¿Por qué permites que esas pequeñas cosas desafíen lo grande que Dios ha hecho en tu vida? El talento que Dios te ha dado, la capacidad que tienes para poderlo lograr. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Cada domingo debería de haber una persona allá en secretaría insistiendo: yo necesito 5 minutos para dar un testimonio. Yo necesito 5 minutos para dar una alabanza al Señor. Pero nadie quiere superarse. Mire, hay cosas que suceden y que nos pueden llevar a desanimarnos en el Evangelio, que te bloquean, que no te dejan crecer. Y no es porque Dios te puso un límite, somos nosotros que ponemos límite. En el trabajo que yo hago, le hablo en los carros más nuevos, tienen un sistema de bloco, de limitación. Cuando algo en el sistema no está funcionando bien, ¿qué hace el vehículo? Va en bloco, en limitación, y no pasa más, dependiendo del problema que releva el sistema. En esa cantidad de kilómetros se lo manda de bloco. Puede ser 80, puede ser 50, puede ser 100, puede ser 120. Y ese vehículo, por más que usted le apriete el acelerador, no va más, ni aunque lo ponga en bajada, no va más. Porque el sistema fue en bloco. No tiene la capacidad de dar el 100%. Y así hay mucho cristiano. Tiene para dar, pero no se esfuerza. Lo decía la hermana Silvia ayer en la predicación. No hay búsqueda en nosotros. No hay integridad en nosotros. No hay santidad en nosotros. ¿Qué vamos a dar? Hay blocos en nuestro crecimiento. Hay problemas en el corazón. Y sabemos que tenemos llamado. Y sabemos que Dios nos ha capacitado. Pero no avanzamos. Pero no avanzamos, mi hermano. No estamos dando el 100%. Nos hemos estancado. Estamos dejando que el enemigo nos gane ventaja. Si yo le he leído esta historia, yo sé que usted ha leído esta historia, conoce bien esta historia, ha predicado en esta historia, pero de seguro que el Señor le está hablando esta mañana, porque nosotros, mi hermano, en vez de estar atacando, estamos siendo atacados. Ni amén dijo. Porque parece que el enemigo nos ha puesto zipper en la boca. David no esperó que el gigante le atacara, él se adelantó. Ese discurso que hemos leído
Es el mismo discurso que usted tiene todos los días. El gigante se levanta y lo insulta y usted se queda callado. El gigante le decía a David: hoy yo voy a dar tus carnes a las aves. Y lo mismo te dice el enemigo a ti: de esta te vas a morir, de esta no vas a pasar, y esto se va a descubrir, y por esto tú no avanzas, pero no haces nada. Escuchamos más las críticas que a accionar para pagar las críticas. David recibió críticas de sus mismos hermanos, del mismo ejército de Saúl, no solo de Goliat, sino de todos los que estaban ahí. Pero venció. Pero venció, hermanos. Para David tenía muchos desafíos, muchos obstáculos en esa conquista. Tenía que superar las críticas de sus hermanos. Tenía que superar la línea de batalla. No dejarse amedrentar por el gigante. Aún Saúl le dijo: tú eres un muchacho y ese es hombre de experiencia de guerra, ¿cómo lo vas a enfrentar? Lo que no sabían es que David tenía el Espíritu de Dios. Que eso nadie te lo quite, mujer o varón. ¿Cómo quieres ser recordado en la vida? ¿Sí? ¿Cómo quieres ser recordado en la vida? Los desafíos en la vida van a llegar, los obstáculos van a llegar, pero ¿vas a ser recordado como David o vas a ser recordado como Goliat? De los dos se habla hasta hoy. El que creía que con sus fuerzas lo iba a lograr, y con aquel que confiaba en Dios. ¿Quién ganó? Allá usted. Si usted está confiando en sus fuerzas, en sus capacidades, de seguro no va a salir triunfador, pero si usted se agarra de la mano de Dios y clama al Espíritu de Dios que no le suelte, usted va a salir vencedor. Que has tenido que llorar, que has tenido que sufrir, que has tenido que aguantar en la vida, pero vas a salir triunfador. Te vas a levantar de ese problema que estás viviendo. Quizás te dijeron que el evangelio era fácil. No es fácil. Tengo un amigo de la Sardeña y siempre me dice eso. Parece fácil, pero no es fácil. Parece difícil, me dice, pero no es difícil. Y ese juego de palabras parece una locura. Pero hay cosas que a nosotros nos parecen fáciles, mas no son fáciles. Y hay cosas que nosotros las vemos difíciles, pero con Dios no son difíciles. Así es que, mi hermano, Dios te ha dado la capacidad de poder superar ese problema que tú tienes.
¿Cómo vamos a ser recordados? ¿Cómo quieres ser recordado en la vida? Es una cosa te digo. Dice la palabra del Señor que vamos de victoria en victoria. No que todo es victoria. De victoria en victoria. O sea, vas peleando la batalla. Vas enfrentando a tu gigante cada día. Vas enfrentando luchas cada día. Y que Dios te da la victoria cada día. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Así es que, mi hermano, ¿cómo vamos a pelear nuestra batalla? ¿O cómo estamos peleando nuestra batalla? Dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales. Hoy no vas a tener que agarrar la onda para ir a pelear allá afuera con el enemigo. Mi abuelo tenía una onda, no moto, me enseñó a tirar con la onda. Si quiere un día practicamos. Pero mi abuelo tenía una práctica con la onda, mataba pájaros y cortaba cocos con la onda. Solo se oía el golpe cuando le pegaba al coco y venía para abajo. No ondía, porque la ondilla es diversa. La onda es más larga. Se buscaba las piedras bien redonditas. Y donde ponía el ojo, ponía la piedra. Si usted ve, David no tenía, usted ha leído bien esa historia. David no tenía mucho espacio para golpear. Tenía que buscar el momento justo para golpear. Muchos dicen que David mató al gigante con la espada. Pero yo le pregunto a usted, ¿puede una persona vivir con la piedra metida en la cabeza? Dice que la piedra quedó, o sea, rompió el cráneo. No rebotó en el cráneo, rompió el cráneo. La pedrada de David llevaba fuerza, llevaba la capacidad. Es que nuestras palabras son poderosas cuando van ungidas con el poder del Espíritu Santo. Rompen las fortalezas que se levantan en la mente y derriban los gigantes, porque tus gigantes están acá. Que tú no eres capaz, que tú no lo puedes lograr, que de esto tú no vas a salir. Pues con esa palabra poderosa el Señor te dice que ese gigante puede caer. Caerá porque caerá, pero tienes que creerlo. Tienes que estar convencido que el Señor está contigo y que tú tienes el poder para vencer. Para vencer. El libro de Apocalipsis no lo vamos a leer si no se nos hace largo. En el capítulo 2 y en los primeros versículos del capítulo 3, cuando el Señor le habla a las 7 iglesias, hay una palabra clave ahí. Para alcanzar las promesas le dice
que si vencieres, yo te daré. Que si vencieres, lo vas a obtener. Esto no es de retroceder, hermanos. El evangelio no es para retroceder. O sea, usted se imagina a David, el gigante de la otra parte, la línea de batalla al centro ahí. Y David va, cada vez que se va acercando lo va viendo más grande. ¿O no es así? Cada vez que tú te vas acercando vas viendo la dimensión del problema que tienes por delante. Cada vez que vas al hospital y te dicen, ¿todavía estás vivo? Así me dijeron a mí, hermano. ¿Y cómo has venido? Con el carro. ¿Qué? Tú eres una bomba andando. Tenías que llamar a la ambulancia. No, la ambulancia venía delante de mí, le dije. Pero no te das cuenta de la dimensión hasta que ya estás en la línea de batalla. Y te das cuenta que ese gigante es grande. Pero quien está contigo es más grande. Póngase de pie. Póngase de pie. Porque Dios es poderoso, hermano. Dios es grande. Uno de los gigantes más grandes que se ha levantado en medio de la iglesia es el miedo. ¿Tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? El apóstol Pablo dijo, si muero, muero para Cristo. Para mí, el morir es ganancia. Pero lo que tú tienes que estar convencido es que ni la muerte te debe de separar de Cristo. Que tu fe no desmaye. Que tú puedas pelear esa batalla hasta el final. Dice la palabra de Dios que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Tú no te puedes acobardar, iglesia. Tú no te puedes dar por vencido. Estamos en la recta final, en la línea de batalla. Seguimos peleando, seguimos guerreando. Fin que nuestra cabeza esté pegada al cuerpo, seguimos guerreando. No nos han cortado todavía la cabeza. No puedes darte por vencido. No puedes decir que no puedes. Quizás no estás haciendo lo que el Señor te ha mandado hacer, pero para eso Dios te ha enviado la palabra esta mañana, para decirte que te levantes. Quizás te sientes así abandonado como David, lo dejaron allá en casa con el padre. Ni el rey Saúl lo quiso llevar, y ni sus hermanos lo querían ahí. Pero ¿qué importa, hermano? ¿Qué importa? Si tú estás haciendo las cosas como Dios dijo que las tienes que hacer, Él te va a llevar a tu victoria. Él te va a llevar al campo de batalla y tú vas a derribar al gigante que te quiere oprimir, que te quiere apartar, para que no seas un conquistador. Levántate, iglesia. Levántate. ¿Qué te tiene amedrentado? ¿Qué te tiene oprimido? Esta iglesia está llena de talentos. Mujeres, hombres
dones, con capacidades. Si yo cuando me paro acá, hermano, de ustedes me siento así observado, hasta por las palabras que digo, porque no soy una persona preparada en una carrera donde yo pueda saber expresarme. Pero si yo he llegado acá, es porque Dios me lo ha permitido. ¿Cómo tú, teniendo una preparación, no te encuentras acá? Derriba ese gigante esta mañana. Derriba ese gigante que se ha levantado en tu vida. Y no te rindas. No te rindas. Hoy debe de caer ese gigante. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos.